¿Qué pasa con los cantamalos, loco? ¡Ay! Ahí hay peligro, mi hermano. Llévate de mí, que ahí hay un peligro fuerte. Porque el que canta malo, cuando tú no le hallas el tono, te mira a ti que tú eres que está tocando mal. Y comienza a vocearte delante de la gente. Y te empieza a vocear. Y te mira así. Te pone unos ojos. Y para el culto. Y dice, no sé los músicos. Ay, Dios mío. Los músicos no están coordinados. Y todos son ¡fum! A los músicos. Para los músicos. ¿Tú has tenido que bajar la cabeza? Muchísimas veces. No, que los músicos salen mucho, pero a veces el músico fue a comprar una botella de agua. Escucha ese. A veces el predicador llega tarde. El músico está desde el principio, desde que empezó el culto. Cuando se terminan los coros y todas las cosas, le dan agua. Al predicador le dan Gatorade en copa y de todo. Entonces a los músicos que estaban sudados el culto entero. Agua nada más que. Y al predicador. Gatorade. Tú quieres que te dentro 24/7 dentro de la iglesia y no le dan ni un pan. Hay músicos que son padres de familia. Músicos que son casados. Yo creo que al músico deberían darle su ofrenda. Sí. Porque si se lo dan a un evangelista, sí. Se lo dan a un adorador. El músico como que... ¿Por qué el músico está el culto entero? El músico todo el tiempo está ahí. Sí, al músico. El músico, cuando hay una campaña, el músico es el que carga los instrumentos. El músico, cuando hay una actividad en cualquier lugar, el músico es uno de los primeros que está ahí. Porque hoy en día muchos de los músicos se están yendo al mundo. Porque se están descargando unos cuantos. Muchos de los músicos se están descarriando. Dios bendiga mi gente. Aquí estamos con un podcast. Ahí parece un poco de un desahogo, pero no un desahogo. Aquí tenemos a un músico, Otoniel de los Santos. ¿Cuáles son los instrumentos que tú tocas, men? La gloria de Dios. Yo toco piano, toco batería, conga, toco pero tú eres todólogo. Toda la percusión. Y estoy aprendiendo ahora a tocar lo que es saxofón. No, pero ahí mismo. Sí, estoy aprendiendo eso. Mano, ¿y de qué edad tú más o menos aprendiste a tocar? Bueno, desde niño. Yo creo que yo nací con un instrumento dentro de la barriga. Macho, mira, tú sabes, yo lo que quiero hablar algo seriamente contigo aquí y es hacerte una pregunta. ¿Por qué que a veces dicen como que los músicos no son cristianos, como que los músicos no, nada más tocan y cuando ya no hay que tocar y que se van para afuera, no se quedan adentro de la iglesia? Ay. Entonces le pega a los músicos. ¿Tú crees que los músicos tienen que revisarse o qué? No, el que tiene que revisarse es la misma persona que está diciendo eso de los músicos. Güey. Sí. ¿Por qué tú lo dices, men? Te voy a explicar por qué yo lo digo. Son personas que no aportan una botellita de agua. Ay, mi madre, ¿tú quieres decir que hay gente que fácilmente, de esa gente, son esa gente que hacen a veces actividades y no toman en cuenta a los músicos? No toman en... Varón, por eso es que muchos músicos cristianos dentro de la iglesia se van al mundo a buscar de comer. ¿Tú me estás diciendo a mí entonces, Otto, que a veces se han hecho actividad y el músico se va con hambre para su casa? Igualito. Así como llegó, así mismo se va. Wow, pero ¿a ti te ha pasado alguna experiencia como músico? ¿Te han hecho pasar vergüenza o algo? ¿O te han dejado ir con hambre a tu casa? Muchísima vergüenza, mi hermano. No relajes. ¿Y tú más o menos te acuerdas un momento o algo? Una vez estaba yo tocando el piano y una persona me cantó una canción antigua. ¿Sabes que las canciones que están sonando ahora son música de los Walshing? Los Walshing. Eso es lo que está a la moda ahora mismo. Los Walshing. Cuatro acordes. Y esa persona agarró y metió una canción. Y esa canción tenía como 10 acordes, sin mentir. Eso es para músico. Como 10 acordes. Uno le puede entrar, sí. Pero son músicas que tú nunca la habías escuchado. Era muy vieja. Muy vieja. Yo ni nacido estaba. Eso fue. Y esa persona en el medio del culto me dijo, fulano, ¿tú vas a tocar así o no? Lo que te dio vergüenza. Y yo la miré a la persona así, que ya, esa persona cuando le daban una oportunidad, yo ni quería tocarle. Y después me llamaba, de que tú no vas a tocar. ¿Y delante de la gente? Oh, yeah. ¿Y delante de la gente te decía, si tú no vas a tocar? Sí, que si yo no voy a tocar. Men, yo te he visto, por ejemplo, que hay algunos predicadores que, por ejemplo, cuando tú estás tocando el piano, yo veo que algunos predicadores tú te le vas y no tocas el piano. ¿Y por qué tú haces eso a veces? Porque también ellos hacen eso. No, porque, por ejemplo, hubo uno que dijo, hey, el pianista, ¿dónde está? Y tú te fuiste. Mínimo como que me va a dar comida. No. Mira, yo tengo
Mi sobrino me dijo, pues sabes que mi sobrino está aprendiendo a tocar el piano. Él me dijo que él le estaba tocando a alguien y él le dijo, y ese muchacho le dijo, dije, varón Ruge, y él, yo no soy león, yo no soy león, varón. Él me dijo, fue así que él me dijo, yo como fue algo así. Él le dijo, yo no soy león, varón, y se fue y no tocó nada. Entonces, a veces dicen que el músico, por eso que a veces la gente dice que el músico no es cristiano, pero hay varios músicos que me dicen que lo que pasa es que al músico lo tienen al menos. Sí, lo tienen al menos. Quieren que esté todo el tiempo dentro de la iglesia. Pero oye, cuando el músico llega tarde. Ajá, eso te iba a decir. ¿Por qué el músico llega tarde? Cuando el músico llega tarde, es porque muchas veces está trabajando. Dime, tú quieres que esté dentro 24/7 dentro de la iglesia y no le da ni un pan. Hay músicos que son padres de familia, músicos que son casados. Yo creo que al músico deberían darle su ofrenda. Sí. Porque si se lo dan a un evangelista, sí. se lo dan a un adorador, el músico como que, ¿por qué el músico está el culto entero? El músico todo el tiempo está ahí. Sí, al músico. El músico, cuando hay una campaña, el músico es que carga los instrumentos. Wow. El músico, cuando hay una actividad en cualquier lugar, el músico es uno de los primeros que está ahí. Porque hoy en día muchos de los músicos se están yendo al mundo. Porque se están descarriando unos cuantos. Muchos de los músicos se están descarriando. Ay, mi madre. Eso está serio. Eso está serio. Muchísimos de los músicos se están. Y yo conozco músicos duros que ya le están tocando a otro músico del mundo. A otro artista. A artistas del mundo, de secular, vamos a decir así. Sí. ¿Por qué? Cuando esos músicos se van al mundo, es porque mucha gente decía, mira, están llegando tarde. Pero, ¿cómo no va a llegar tarde si ese músico tiene que buscar el pan de su casa por donde tú no se lo estás dando? Wow, está fuerte ahí. Sí. Entonces le exigen al músico, pero no lo ayudan. Le exigen tanto. Y no lo ayudan. Hay músicos que lo castigan dentro de la iglesia. Lo suenan. Dicen por ahí que el pianista aguanta mucho, porque el pianista es que tiene que aguantar el culto entero. El enterecito. Porque yo he visto que el pianista, ¿dónde que está? Yo creo que nada más soy yo que me voy. Y un hermano mío que tengo ahí. Que también es pianista. Que también es pianista. Nosotros, que se queden ahí. Nosotros dos nos quitamos. Porque ahora nadie quiere predicar sin piano. Nadie quiere predicar sin piano, pero ven acá. Y Dios no se va a mover sin el piano. Yo lo que veo mal es cuando, por ejemplo, el predicador le exige, no, porque ¿dónde está el pianista? Pero el predicador no le va a dar ni siquiera, no le va a dar ni 100 pesos. Ni la gracia. Ni gracia. Porque se va y se va a olvidar de ti. Así mimito. Se va a olvidar de ti. Y tú vas a otro lado y lo ves a él y esa persona no te conoce. Ni te conoce. Así pero entonces va a una iglesia y exige, dice que ¿dónde está el pianista? Porque lo han hecho mucho. Muchísimo. No es que estamos en contra, pero tienen mala costumbre. Porque yo lo he visto, ¿me entiendes? Yo no sé tocar piano, pero yo he visto como a los pianistas ellos le dicen, este pianista ya se fue. Hablan con una autoridad. Como que su hijo. Señores, quizás alguien dirá, no, pero si es para Dios, porque hay que pagarle, pero el que está predicando se le está pagando también. ¿Qué pasa? El músico que está ahí no está haciendo para Dios y es verdad. Claro que sí. Pero tiene necesidades. Tiene sus necesidades. Tú sabes que un músico viene siendo como un levita. Y a los levitas les va. Se le atiende bien. Se le atiende bien. Se le atiende bien. No es que tú le vas a estar pagando, no es que tú le vas a poner un precio. Pero tú tienes que saber, como tú me dijiste, el músico mayor a veces es un músico casado. Tiene su necesidad. Así como todo en la iglesia tiene necesidades. Pero mientras, un ejemplo yo que no, o cualquiera persona, que mientras esa persona, un ejemplo yo, mientras yo me estoy cambiando en mi casa, me estoy poniendo mi perfume, mi desodorante, tú estás con una bocina y unos cables cargando, montando bocina. A veces tú te quedas en la campaña sin bañarte. Sí, ha pasado mucho. Sí, muchas veces yo me he quedado en la campaña sin bañarme, directo así. Y a Ezequiel le ha pasado. Corrido. Y a la hora de cargar, tú no ves ni una dama ni un caballero. Es otra cosa que yo digo. Ven acá. Por ejemplo, tú sabes, los caballeros, cuando son jóvenes, te ayudan a cargar. Sí. No cuando son jóvenes, cuando no están casados. Cuando no están casados. Pero después que se casan, no quieren ayudar. Quieren llegar a su casa rápido. ¿Y por qué siempre dicen, acuérdense los jóvenes a los instrumentos? Pero un hombre, nosotros somos bueyes de montacarga. No, porque dicen que son más jóvenes, pero un hombre de 35 y 40 años está joven. Y tiene más fuerza que otro muchachito. Pero que tú lo veas a ellos trabajando en vaina pesado, cargando vainas mecánicas, en construcción. En construcción, haciendo fuerza. Y no pueden cargar una bocinita de que los jóvenes. Y mencionan a los jóvenes, que los jóvenes son los que tienen que cargar eso. Que ellos pasaron por eso. Se agarran de ahí, que ya yo pasé por eso. Pero mentira.
¿Sabes lo que por ejemplo, a mí me dijo un músico que había alguien que hacía actividad y le reclamaba que por qué no ha llegado, pero no hacía reunión antes de hacer. ¿De qué ha pasado eso? Que hay gente que han hecho actividad sin hacer reunión con los músicos. Sin hacer reunión. Los músicos se dan cuenta de la actividad, a veces el mismo día. Y le reclaman. Y le reclaman. Dice que tú no sabías y eso lo mandan en el grupo. ¿En qué grupo? Y nosotros hemos estado todo el tiempo con un teléfono, donde nosotros también trabajamos. Mira, no son todo el mundo, para que no vayan a pensar, porque por ejemplo, hay una persona que yo creo que fue después de la actividad, una actividad que había de Dama y Caballero, hizo algo chulo. Dios bendiga a esa mujer. Dios la bendiga. Dios bendiga a esa mujer. Que me lo perdí y me dolió. Mira, yo iba para allá, yo me lo perdí también. Hizo como una comelona. Una comelona para los músicos. Hey. Esa mujer tenía que Dios la bendiga. Un tiempo cómodo recordándonos eso. Tenía un buen tiempo recordándonos eso de que vamos a tener una comelona en su casa. Y nosotros teníamos eso tan pendiente. Ah, mira, entonces eso quiere decir que a veces no tampoco el dinero, sino que vean que te tengan pendiente, que valoren tu esfuerzo. Esa mujer lo dice así mismo, claro, pero mira, yo voy a hacer una comelona en mi casa para valorar ese esfuerzo que ustedes hicieron, que ustedes hacen todos los días. Venir a la iglesia temprano, congregarse temprano, Dios bendiga a esa mujer. Sí, porque nada más al músico se le sabe señalar, pero si el músico no toca, el culto se da. Hay que ser sincero. Si no hay buena música, el culto se da mal. Malísimo. Lamentablemente. Hay mucha gente que tocan guayo y ya la gente está acostumbrada a escuchar músicos. Tú me estás explicando algo. ¿Qué pasa con los cantamalos, loco? ¡Ay! Ahí hay peligro, mi hermano. Llévate de mí. Que ahí hay un peligro fuerte. Porque el que canta malo, cuando tú no le hallas el tono, él te mira a ti que tú eres el que está tocando mal. Y comienza a vocearte delante de la gente. Y te empieza a vocear. Fulano. Y te mira así. Te pone unos ojos. Eso está mal. Y para el culto. Y dice, no sé los músicos. Ay, Dios mío. Los músicos no están coordinados. Ay, Dios mío. Que los músicos esto. Y todos los ojos pan de pan. Y todos los ojos, ¡fum! A los músicos. Para los músicos. ¿Tú has tenido que bajar la cabeza? Muchísimas veces. Ay, mi madre, qué vergüenza. Muchísimas veces. Tú tienes que bajar la cabeza. Y más cuando tú tienes tu novia dentro de la iglesia y esa persona viene y te dice eso. Al ver tú también a tu novia ahí, tienes que bajar la cabeza. Sí, porque también te da mucha vergüenza. Hay que ser sincero. Hay algunos músicos que se la están luciendo y cuando ven a la mala, como que, y que de repente te echen un boche así. Y que me echen un boche. Esa mala venga y te diga, ¿qué te pasó hoy? Ahora una pregunta, ¿por qué los músicos, está bien, cuando terminan de cantar los coros y cosas, cuál es la opción que tú crees que le podían poner a los músicos para que no salgan de que para afuera tanto? Que le pongan un termo de agua y una vaina. Un bebedero. Escuchen eso. Que le pongan un bebedero. No, que los músicos salen mucho, pero a veces el músico fue a comprar una botella de agua. No, a veces lo que no me gusta es esta. Escucha ese. A veces el predicador llega tarde. El músico está desde el principio, desde que empezó el culto. Y lo primero que hay ahí es, cuando se terminan los coros y todas las cosas, le dan agua. Al predicador le dan Gatorade en copa y de todo. Ay. Entonces a los músicos que estaban sudados el culto entero. Agua nada más que dan. Y al predicador. Gatorade. Eso me cura, varón. Y a pesar de eso también se le da su ofrenda. Y a pesar de eso se le da su ofrenda. Y ni un picapollo. A veces el músico llega a trabajar y se mete para la iglesia directamente sin bañar. Así mismo como entró, así mismo se va. Con una hambre que no sabe si en su casa va a encontrar comida. Tú sabes, hay gente que por no ser músico no lo entiende. Pero el músico sí lo sabe. Yo sé que va a haber músicos que van a ver este video y ellos van a comentar su experiencia. Coméntenlo. Hey, usted que es músico, comente su experiencia, diga su idea. Y el que no es también, diga, porque yo sé que hay mucha gente que van a decir, no, porque se están justificando, van a tirar piedra. Mira, el músico coge mucha lucha cuando una persona es desentonada. ¿Qué pasa? Cuando esa persona canta mal, el que no es músico cree que tú estás tocando mal. Hasta la batería tú no le hallas en tono. Pero que el que no es músico, tú una vez te echa la culpa. Así mismito es. Y es por eso, por lo que tú dijiste ahorita, que a veces llaman y que no, que si los músicos no se coordinan. Es por eso. El que no es músico no entiende eso y entiende que el culpable eres tú. El músico entiende eso.
y todos los ojos vienen para arriba de ti. Entonces, y te miran es mal. injusto porque la gente, está bien, satanizan mucho al músico, lo satanizan mucho, pero es muy difícil tú ver que alguien esté hablando bien de los Mira, músicos. el músico vive una batalla dentro de las iglesias. Muchas veces. Una batalla terrible, mi hermano. Sí, mira, a veces el músico sale de su casa con una discusión o algo, va a la iglesia. A veces esa persona no quiere pasar a tocar porque tuvo una discusión en su casa, pero se va por su iglesia. A veces la persona, en vez de preguntarle, ¿qué te pasa, mío? Ya comienza a Habla conmigo. Ese cuando viene a ver cayó en pecado. Ay, Dios mío. Ese cuando viene a ver le dio un trompón a su mujer, empiezan a criticarlo, a golpearlo. Y ese músico muchas veces lo que necesita es una palabra de aliento de la que tú le vayas a decir. Pero empiezan a hablar mal. Atacarlo. Mira que tú estás haciendo eso. Sin saber qué fue lo que pasó. Empiezan a criticar al músico. El músico. Y duele eso. Varón, vive una guerra constante dentro de las iglesias. Muchas veces. ¿Tú crees que la iglesia, antes de dar una actividad, debe estar de acuerdo con los músicos? Claro que sí. Más o menos, tú nos puedes explicar un poco por qué tú crees que debe estar de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo con los músicos. ¿Por qué? Ahí el músico, antes de que empiece la actividad, muchas veces de los músicos se trancan en oración. Hay personas que creen que el músico no ora, porque son músicos. Pero dicen que los músicos ni predican ni leen Biblia. Sí, mira, si ellos supieran los músicos, yo conozco un hermano que hasta pastor es, un hermano mío, se llama Ezequiel de los Santos. Ese joven es pastor, es músico, come Biblia. Y mucha gente dicen que los músicos no leen nada, los músicos son totados, no saben nada de eso, son brutos todos. Y empiezan a criticar al músico. Y hay músicos, para volver al tema del que tú me dijiste, los músicos, antes de tú hacer una actividad, tú tienes que reunirte con él. ¿Para qué? Por el sonido. Por el sonido, la organización. El líder de la música va a llamar a los demás y le va a decir, mire, aparte de la reunión que hicieron con el líder de la actividad, hace una reunión, mire, hay que llegar temprano tal día, vamos a organizarnos, vamos a ensayar, vamos a practicar para nosotros ir a tocar en aquella actividad para la gloria y honra del Señor. Y que muchas veces los adoradores no llegan al ensayo y por eso... Los adoradores no llegan al ensayo, es un problema. Los adoradores no llegan al ensayo. Tú le dices a los adoradores, mira, tal día hay ensayo. Y tú dices lo que hace. Te mandan una nota de voz cantando la canción. Después que te mandan esa nota de voz, cuando están en la actividad, cantan en otro tono. Te hacen un tollo ahí. Tú tienes que ingeniártela para encontrar ese tono. Ingeniártela, hacer algo para llegarle a ese tono. Porque lo cambian totalmente. Te lo cambia. No es ni parecido al tono que te cantó en la nota de voz. Y yo no sé si es miedo que tiene o qué, pero no llega ni a la mitad de lo que te mandó de la nota de voz. ¿Y qué tú le dirías entonces a esa gente que juzga mucho a los músicos, que lo condenan y no lo ayudan? Solamente saben señalar, pero no le dan su mérito cuando el culto se da bueno, porque nada más lo señalan cuando el músico llega tarde. Pero cuando el culto se da poderoso, nadie se acuerda de ese músico. Nadie se acuerda. Nadie dice que wow, esos músicos tan prendidos. Muy pocas veces. Es muy pocas veces. No, pero hay un coro de que los músicos están cansados. Los músicos están cansados. Pues toca tú. Es verdad, dicen eso también. De que están cansados los músicos. Ya no pueden más, porque no saben. Ellos no saben, No saben lo que es el guirero. Lo que pasa es el guirero, lo que pasa es el conguero. A veces tú ves que va a las iglesias. Tú sabes que porque muchos músicos del mundo, ellos duran mucho tocando muchas veces. Ellos no tienen cada uno un microfonito. Cada uno, tú amas con tu padre, se va a escuchar. Sí. Por eso, pero en campaña afuera, que no tienen micrófono ni nada de eso, tú matado. Y viene el predicador a cantar un coro después que tú estás matado, de todo el devocional, el coro de ofrenda. Y largo. Y viene el predicador, canta un coro largo. Y después que lo canta largo, se pone a predicar.
Oye, después se pone a predicar, a Ajá. ministrar. Y, ¿dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? Vamos a cantar otro coro. Oye, después que termina de predicar, otro coro. Después que nos mató. ¿Y qué tú le aconsejas a esa gente que crucifica tanto? ¿Qué tú le dirías a esa gente que tú entiendes que hablan tan mal de los músicos? Mi gente, los músicos no es un animal, Ay, son seres humanos. son seres humanos. El músico se cansa. Muchas veces el músico está cansado. Muchos dicen de que no, tú tienes que tocar en el espíritu. Nosotros tocamos en el espíritu. Pero también eso vino en el espíritu, Y en carne, también. también. Sintió dolor. Y él sintió el dolor, también nosotros sentimos Creen que no son humanos. la fatigación de la música tocando. Ustedes creen que nosotros somos inmunes, no. Un coro de 2 horas. Un coro de 2 horas Abusador. del devocional, oye, un coro de 2 horas del devocional. Ay. Después te mete un coro de más de 2 horas más en el coro de la ofrenda. Y después viene el predicador, antes de predicar, canta un coro, 2 horas más. Después predica, vuelve de cuando termina el mensaje, vuelve y canta otro coro, dura 2 horas más. Y cuando entonces después dicen que los músicos están cansados. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? Y no, que están cansados. Oye, que están cansados después de durar tantas horas cantando un abusador. Eso es obvio, se va a cansar el músico. Oye, que si está cansado. Traten, mi gente, traten de donde usted tenga músicos, traten de cuidar de esos músicos. Sí. Porque esos músicos salen afuera a buscar. Yo conozco personas buenas. Mira, la mayoría de los músicos urbanos, Los de la mejores calle, músicos la mayoría de esos músicos nacieron de la iglesia. son de dentro de la iglesia. Eso sí es verdad. De los que están en el mundo tocando, nacieron dentro de la iglesia. Hay que revisar. Y por una sola palabra mala que tú le digas a un músico, el músico va afuera a buscar. Porque a veces no tiene la mente, ¿me entiendes? Quizás no tiene el mismo encuentro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Mira, a mí no me importa, a mí me pueden decir lo que usted quiera. Exacto. Porque tengo toda mi vida bregando con eso. Y tú tengas el evangelio. Y estoy dentro del evangelio desde que nací, dentro del evangelio. En cuerpo Mi y alma. padre me enseñaron a estar dentro de la iglesia. Y tú has tenido tu batalla, me imagino. Y ha tenido mi batalla y todo eso, pero como quiera. Pero hay algunos que no lo soportan. Hay algunos que no lo soportan. Mira, vienen muchos creyentes, se convierten a Cristo, quieren aprender. Cuando esos músicos aprenden, que tú empiezas a criticarlo y hablar mal de ese músico. El que tiene que revisarse eres tú. El que tiene que revisarse eres tú. Tú no sabes el sacrificio que hizo ese muchacho para aprender a tocar. Y tú vengas a hablar mal de ese músico y que ese músico está tocando mal. Cámbiame eso, quítamelo de ahí. Delante de la gente. Delante de la gente. Tienen que revisar. Eso hiere a cualquiera. Eso no está bien. Tenemos una segunda parte. No se preocupe que tenemos una segunda parte. Comenten. Más buena que. Comenten su opinión. Y si quieren una segunda parte, también comenten los señores. No se queden con eso adentro. Vamos, señores. Los músicos son un alma de Dios. Dios te bendiga. Porque edifícate.